Cuando Se ha dice así. iniciado la grabación. Les damos una cordial bienvenida y damos pase al equipo técnico de Radiagro La Libertad. Por favor, les vamos a agradecer que abran sus cámaras para poder verlos y se les recuerda a los usuarios que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición. Muchas gracias. Ya. ¿Listo? Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros, familia de Red y Agro, el Programa Nacional de Difusión Especializada. Y a los productores agrarios, todos los que han asistido. Al mismo tiempo, también felicitando al equipo técnico de la Oficina Zonal, Otusco Julcán, que han creído conveniente trabajar en equipo para que hagan este trabajo articulado, ¿no? Sabemos, si bien es cierto, pues Otusco es una zona con condiciones agroclimáticas y buenas bondades, ¿no? Para el cultivo del palto, ¿no? Tiene disponibilidad diaria, es una zona frutícola, Casmiche. Pues ahí, pues, digamos, está en plena etapa de floración, maduración y cosecha en diferentes fases. El compañero pues él es un extensionista agrario, ya viene trabajando muchos años en lo que es, digamos, en agro rural, anteriormente le dije en Pronamach, ha trabajado lo que es en Patás, hoy está en lo que es en Otusco, y pues fortaleciendo, ¿no? a la institución de agro rural y a su oficina, Otusco Julcán. Pues no me queda más felicitarle a su equipo y a toda la familia de Reagro de acá de La Libertad y a nivel nacional, los que se han dado cita, ¿no? Productores frutícolas con vocación, ¿no? Hacia el mercado, ¿no? Hoy en día el palto tiene mucho auge, mucho desarrollo, bastante rentabilidad, comercio y utilidades, ¿no? Rumbo al mercado, pero para eso requiere una asistencia técnica bien certificada en cuanto a su fisiología del cultivo, desde que la elección del terreno, con el clima, el suelo, las labores culturales, las buenas prácticas agrícolas, el manejo intensivo de plagas y enfermedades, los diferentes tipos de podas, con el fin pues, de dar una buena calidad del fruto, ¿no? Podas, el compañero ya le va a explicar podas sanitarias, rejuvenecimiento, intensas podas de formación y así por el estilo, pues, ¿no? Entonces, paso por paso, y las herramientas que se van a utilizar, ¿no? La época también cuando se hacen las podas, cuántas podas se hacen al año, de repente también es muy importante sobre los ciclos de las fases lunares. Entonces, compañeros, pongan mucha atención, el compañero Capita, pues ya lo va a dar una intensa explicación referente a este tema, ¿no? Parte del manejo agronómico del cultivo del palto, ¿no? Porque son los diferentes temas. Él ha tocado todo lo que es propagación de plantas en el tema de podas en el cultivo del palto, orea, jas y fuerte. Adelante, compañero Caspita, la sala está a su disposición. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Mal. Sí, ingeniero, le copio. Primeramente, saludarles a todos los que están participando de esta charla virtual. Recibo un cordial saludo a nombre de nuestro jefe zonal de la Unidad Zonal de Libertad, el ingeniero Rafael Alfaro Nureña. Igual manera de nuestro coordinador zonal, el ingeniero Winston Florian Cedrón, y en especial de mi persona. En esta oportunidad vamos a darles algunos alcances con respecto a lo que es podas en el cultivo de palto, tanto en la variedad Hass y en la variedad fuerte. Si van poniendo la diapositiva, por favor. Bien. Tenemos en el contenido tenemos el objetivo, importancia de la poda, herramientas y equipo de protección personal, la época de poda, la intensidad de poda, los sistemas de poda, y hemos sido conveniente poner ahí un pequeño costo de producción. Ahí sí, avanza, por favor. Bien. Empezando con lo que es el objetivo del evento. El objetivo es conocer las bondades del cultivo de la palta Hass Persea americana. Es una especie arbórea del género Perseae. Pertenece a la familia Lauraceae.
es una especie originaria del Mesoamérica, específicamente de las partes altas del centro Vaya y pasando este de México, las PPTs, Guatemala y cartita, El lámina Salvador. por lámina. ¿Sí, sí me escuchan, por favor? Sí Sí se se escucha, escucha, ingeniero, sí se escucha. Vamos a agradecer que mantenga sus micrófonos apagados, por favor, para evitar estas interrupciones. Gracias. Sí, el segundo objetivo es fortalecer las capacidades de los productores en el cultivo de palto Hass y fuerte, ya que su contenido de agua es muy bajo. Hablamos de un 60 a 70%, y tiene un alto contenido de vitamina B y vitamina C. Su piel rugosa, de color verde oscuro, llegaba a pesar entre 200 y 300 gramos en promedio. Esto lo hemos hecho en el caserío de Casmiche, perteneciente a la provincia de Otusco, región La Libertad. Importancia de la poda. Diapositiva, por favor. La poda persigue distintos objetivos. El primero de ellos es el de establecer una estructura en la copa de en las primeras etapas de desarrollo. Posteriormente se realizará para controlar el tamaño de los árboles, la cual debe permitir el manejo eficiente de la plantación. Asimismo, deberá emplearse para rejuvenecer plantaciones y así recuperar la productividad y calidad perdida. Mediante la captación eficiente de luz y una adecuada ventilación en la plantación, nos ayuda a reducir los problemas fitosanitarios en el cultivo. Vemos lo que es el kit de herramientas y el equipo de protección personal. ¿Sí? Ahí podemos observar, por ejemplo, los serruchos curvos, la sierra de arco, la pértiga, la pico del oro y las tijeras manuales, ¿no? Bien, en el equipo de protección personal, el EPP, tenemos el casco protector, los zapatos que se recomienda sean punta de acero, los guantes, los lentes. Acá tenemos el chaleco, un mameluco, los arnés. Aquí hay algo importante en lo que es el equipo de protección, el color. Por ejemplo, vemos que predomina el color naranja. Este color mayormente se utiliza en este tipo de trabajos porque a veces pueden haber algunos accidentes y si utilizamos el chaleco verde o de otro color, no lo vamos a poder ubicar a la persona, de repente ha sufrido una caída o alguna lesión, y para poder auxiliarlo con ese tipo de color, la vamos a observar de lejos. Para eso se recomienda utilizar el color naranja. ¿Sí? Hablamos de la época de poda. La mejor época para realizar esta práctica es inmediatamente después de la cosecha, debido a que el árbol dispone de mayor tiempo para la maduración de los nuevos brotes, permitiendo que cuando existan las condiciones inductivas, los brotes puedan florecer. Por otra parte, si hacemos la poda, retrasa e inhibe parcial o totalmente la floración. ¿Eso qué quiere decir? De que a veces después de la cosecha, de repente demoramos un mes, 2 meses para hacer la poda, corremos el riesgo de perderlo la producción, ¿no? Porque vamos a malograr ya la floración. La intensidad. La intensidad de la poda. Acá tenemos poda excesiva o poda severa. Es el resultado de realizar cortes en ramas de más de 5 centímetros de diámetro, provocando abundante crecimiento vegetativo y disminuyendo drásticamente el rendimiento. Poda ligera. Se realiza al cortar de 50 a 75 centímetros de longitud en ramas con menos de 5 centímetros de diámetro. Con esta poda se estimula una brotación de 3 a 6 nuevos crecimientos vegetativos. Los nuevos brotes madurarán el mismo año
en que es realizada la poda y darán lugar a la producción del siguiente año. Sí, ahí podemos observar unas imágenes donde es la poda leve, poda moderada y poda severa, ¿no? Y bueno, al costado derecho podemos observar ya lo que es una poda ligera. Sistemas de poda. Acá tenemos la poda de formación. Se busca tener una estructura con 3 o 4 ramas sobre el tronco principal, lo mejor distribuidas y diferentes a diferentes alturas para evitar desgajamientos con la carga del fruto o vientos fuertes. El objetivo es formar una planta que facilite labores de cosecha y de sanidad, brindando dos beneficios. Acá he podido resaltar los dos beneficios principales, ¿no? El recambio en el aire y particularmente del CO2, lo cual sin duda favorece mayor fotosíntesis y por ende mejor rendimiento. El otro objetivo, perdón, el otro es aireación adecuada para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. Poda de ramas apicales y laterales. Debe realizarse solo en aquellas regiones donde se presenta el traslape de distintas floraciones y por lo tanto de cosechas. Esta poda permite retardar el crecimiento lateral y apical para que los árboles tarden más en cerrarse. Cuando hablamos de traslape, mayormente es cuando se hace la poda de las ramas laterales, porque ahí entre planta y planta a veces se van cerrando y obligadamente, o sea, se genera un traslape, ¿no? A eso se refiere. Se recomienda hacer después del cuajado de los frutos y cuando el brote vegetativo de primavera haya terminado su crecimiento. Los brotes deben reducirse de un 30 a 50% de su longitud. ¿Sí? Acá podemos observar, por ejemplo, la poda de las ramas apicales. Ahí se ha hecho la poda, todavía está para aplicar un cicatrizante, ¿no? Se puede observar claro en la imagen. Acá en esta estamos haciendo la charla de capacitación donde tenemos que hacer la poda de las ramas laterales. Poda de apertura foliar o ventaneo. Después de 6 años, las ramas internas de la copa son improductivas en árboles sin podar. Por lo tanto, estas ramas deben eliminarse en su mayoría y solo seleccionar las necesarias para permitir la penetración de la luz. Las ramas internas seleccionadas serán estimuladas por la luz solar para producir flores. Por otra Apenas lo parte, pongo a mi oído, poquito. con este ventaneo Escucha. se facilita la cosecha de los frutos. Esta poda debe hacerse después de la cosecha. ¿Sí? Ahí estamos observando en la imagen lo que es la poda de apertura foliar. Sí, cambia por favor la diapositiva. ¿Sí? En esta imagen también podemos observar lo que es la poda del ventaneo. ¿Sí? Lo que les decía, ahí se tiene que seleccionar las ramas improductivas, poder eliminarlo para que haya una mejor radiación solar y tengamos mejor aireación y pueden o sea, una mejor productividad. Acá vemos lo que es la poda de rejuvenecimiento. Las ramas entrecruzadas son improductivas, ya sea dentro de la copa o con otros árboles adyacentes. Esta improductividad es causada por la falta del estímulo que genera la luz solar. Asimismo, se tiene incidencia de plagas y enfermedades, lo cual hace necesaria
esta poda para recuperar la productividad del árbol. Esta poda consiste en remover tanto ramas como parte del tronco principal a una altura no mayor a 2 metros. Después de 3 años, se espera tener recuperada la productividad normal del árbol. En estas imágenes podemos observar ahí las plantas ya en malas condiciones. Al costado izquierdo vemos de que solamente tiene 4 o 5 frutos y al costado derecho absolutamente nada, ¿no? Entonces ya esas plantas están para hacer una poda de rejuvenecimiento. ¿Sí? Ahí podemos observar esto claramente que este señor está haciendo la poda de rejuvenecimiento, ¿no? Eliminando las ramas improductivas. En esta podemos observar lo que es una poda de formación. Están haciendo la poda lateral. Bien, acá vemos lo que es un pequeño costo de producción, ¿no? Bueno, no estaba esto dentro de la poda, pero es conveniente colocarlo clarito para que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, a los 9 meses, por ejemplo, de la planta ya está produciendo, ¿no? Tenemos un rendimiento de 28 kilogramos por hectárea acá en el caserío Casmiche. Esta es la otra diapositiva. Bueno, eso era toda la exposición prácticamente con respecto a lo que es poda en el cultivo de palta Hass y puerta. A ver si hubiera de repente alguna consulta, estamos danos a observarlo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias también, América, por haber compartido la pantalla. Te vamos a agradecer, América, para que ya dejes de compartir. Y como usted bien ha indicado, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces van a poder comunicar, levantar la mano con el uso de sus dispositivos o pueden también escribir en el chat de esta sala la consulta que le quisiera hacer al expositor sobre el tema que ya nos ha mostrado, que es el tema de las podas, ¿no? Y los diferentes tipos de podas que han desarrollado. Hay una mano, si usted desea levantar la mano, puede hacer uso del dispositivo Winston Florian. Cedrón ha levantado la mano. Adelante, Winston, por favor, con su consulta. Muy buenas tardes. Un poco para complementar acá, porque todos ese trabajo en equipo de la oficina Otusco Julcán, y que les habla es el ingeniero Winston. Más o menos para complementar de nuestro compañero Vitelber, por decir la importancia que tiene la parte de poda, sobre todo se debe tener en cuenta criterios importantes como el propósito de una poda. Lo principal del propósito de una poda es evitar que los frutos estén cercanos al suelo y a las malezas, así como evitar las enfermedades como la antranosis y la mancha basal. Ese es el propósito muy importante para lo que se hacen las podas. También tenemos que tener en consideración la finalidad. La finalidad de hacer una poda es mejorar la producción. También se debe tener en cuenta la consideración de manejo de podas, que es lo más importante es para mejorar la floración, la producción de frutos. Y también se debe tener en consideración otros parámetros, cuándo se debe podar, por decir, porque hacer las podas es muy importante, porque recibe la suficiencia del oxígeno y favorece el crecimiento de las ramas, de las hojas de la copa. Entonces, eso yo quería complementar. También es muy importante también una vez que se hace la poda, siempre tener en cuenta utilizar un cicatrizante como un Pancil. Eso yo quería aportar, sobre todo en nuestra exposición de nuestro compañero Vitelbert. Gracias. Muchas gracias, señor Winston. Y ahora pasamos con Abad Igler. Ha levantado la mano.
Abad Igler Evangelista Rosal. ¿Sí? ¿Nos escucha, señor Abad? ¿Nos escucha, señor Abad? ¿Puede usted abrir su micrófono? Señor Abad, si nos escucha, puede abrir su micrófono para hacer su consulta o comentario. Señor Abad, bueno, en todo caso pasamos a las consultas que están dejando en el chat. Están preguntando qué rendimientos se obtienen por hectárea con la palta y hasta cuántos años se puede producir en una parcela bien manejada, Sí, tanto en valle como en costa. Miren, nosotros en la zona que tenemos, acá en la zona de Canuche, la producción, como le decía ahí en los costos, estamos hablando de 28 mil kilos, 28 toneladas, ¿no? Por hectárea. No sé cuál fue la otra pregunta. Que, bueno, si esto es igual en valles como en costa. No, a ver, en la costa, creo que por el mismo que se le viene dando, los rendimientos son un poco más elevados, ¿sí? Ya que en la costa se utiliza, pues, ya los riegos tecnificados, ¿no? Y dentro de ellos ya se tiene el fertirriego. Entonces, eso todavía nos falta en lo que son los valles, ¿sí? Para poder, de repente, poder compararlo, nuestros rendimientos con lo que es la costa. Bien, muchas gracias, ingeniero. Bien, vamos a pasar a Alex Destre, que también ha levantado la mano. Alex Destre, si nos escucha, por favor, puede usted abrir su micrófono, su cámara, si desea, y coméntenos, sí, ¿de dónde se conecta, señor Destre? Estoy hablando de acá, de la región de Ancash. Bueno, solamente para hacer consulta. Cuando se hace la operación, antes cuando ya está en proceso de ya injertado, siempre salen los mamones, ¿no? Entonces hasta se ha habido recomendaciones que 2 dedos o a 4 centímetros se hace la podación. Entonces, si eso sería correcto, y también me gustaría, ¿qué cicatrizante se puede utilizar para tanto la palta fuerte o o en HAS para tratar de adecuar al cultivo de la planta que normalmente se hace como un productor agrícola? Y también una sugerencia, no sé si sería agradable, este, sería una parte formar manualidades como oh, un folleto o como un tríptico para poder y las agencias agrarias o en agrorurales para que puedan facilitarnos materiales que quizás mediante lecturas nosotros podemos estar más adecuado a ello. Ese sería con todo. Muchas gracias. Gracias por la A ver, consulta. respecto a la poda de los mamones, esos son los brotes que salen en el patrón. Mire, nosotros, al menos mi persona, de acuerdo a la experiencia que venimos manejándola, siempre recomendamos tratar de eliminarlo, ¿no? Porque si dejamos de 2 a 4 centímetros de altura, un pequeño tocón, nuevamente vuelven a brotar y eso va debilitando a la planta, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es ganar la producción. Entonces, eso se recomienda eliminarlos totalmente a los mamones. Ahora, con respecto, por ejemplo, también allá a la poda, había obviado algo. Nosotros, lo que venimos manejando en estas parcelas, recomendamos no hacer las podas de las primeras ramas. Si bien es cierto, estas son las que más producen y los frutos llegan hasta el suelo, de repente hay contacto, ¿no? Entonces, para eso nosotros tratamos de ponerle tutores o rotones, ¿no? Más entendido. Porque si cortamos esas primeras ramas, de repente pues se ve bonito. Va a haber una mejor estética de repente en la plantación, pero estamos malogrando las ramas que mayormente producen. Ahora, con respecto al cicatrizante, nosotros hemos venido utilizando Sanit, ¿sí? Que es un cicatrizante efectivo que se utiliza apenas se realiza el corte, entonces con una pequeña brocha se va pasando toda la parte que se ha cortado.
disculpe, ingeniero. eh, Hoy en día, formar producto de la plantación, la planta, ¿es en forma de copa o en forma de pirámide? Normalmente, lo que hoy en día se está viendo es formar en pirámides. Eso es lo que nos están recomendando, porque supuestamente que hay mejores rayos solares que favorece a la planta y hay mejores productividades en formas de pirámides. O normalmente se tiene que armar la planta en forma de copa. Muchas gracias. Las dos formas creo que cumplen casi el mismo objetivo, con la diferencia de que de repente la de copa nos va a permitir menos penetración de los rayos solares. Sí, en cambio la de pirámide sí, esto nos va a permitir mayormente la, la penetración de los rayos solares y la aireación. Entonces en la pirámide también, o sea, se puede hacer este tipo de poda, como le decía, evitando cortar las primeras ramas, ¿no? Las que están sobre el injerto. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias también a Alex por las consultas. Tenemos más consultas en el chat, salvo que ya haya recuperado su audio el señor Abad, que había levantado la mano, si ha recuperado su audio para que formule su consulta. Si no, pasamos entonces a las consultas del chat. Están preguntando si las 28 toneladas por hectárea, ¿en qué año de producción promedios tiene ese rendimiento? ¿Y en qué variedad? También está preguntando Ulises Izquierdo si esa variedad es Hass o fuerte. Los 28,000 kilos. Los 28,000 kilos. Sí, a ver, con respecto a esta producción es en Hass, pero sabemos de que también debemos de tener dentro de una hectárea algunas hileras de lo que es la planta fuerte, ¿no? Porque si de no, no tendríamos la fecundación. Correcto. Rommel Gomero está preguntando si es importante tener en cuenta las fases de la luna en el momento de la poda. Mire, esto lo manejan desde nuestros ancestros, ¿no? Lo que son las fases de la luna. Y hay que respetar nosotros también en el campo, si bien es cierto, llevamos la parte técnica, los conocimientos, pero los productores tienen esas creencias y creo que debemos de ser respetuosos, ¿no? Y también aplicar lo que son las fases de la luna. ¿Cómo manejan la alternativa del palto por medio de la poda? JD Vintayoy está preguntando. Pero no le copié muy bien la pregunta. ¿Cómo manejar la alternancia del palto por medio de las podas? Ya, mire, como le decía, mayormente, bueno, nosotros en las plantaciones que hacemos, esto de la alternancia, lo que le mencionaba, tanto de la Hass y la Fuerte, si la mayor cantidad de la plantación de la variedad Hass, entonces debemos de ponerlo alternadas algunas hileras para la polinización. Bien, gracias, ingeniero. Ulises Izquierdo está preguntando si se están utilizando como polinizadores, ¿qué variedades de palto están utilizando como polinizadores, puesto que los rendimientos que nos indican son altos? Ulises es de Cajamarca y él indica que allá están llegando solo 18,000 kilos por hectárea. Están ubicados entre los 1,600 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Sí, mire, como le decía, acá mayormente nosotros hacemos la alternancia, ¿no? De esta variedad. Esto es en variedad Hass. Este rendimiento es en la variedad Hass. Y también acá se está haciendo bastante polinización a través de la apicultura, con las colmenas. Bien, correcto. Damos pase a Jonathan Rojas, que ha levantado la mano. Adelante, Jonathan. Si puedes abrir tu micrófono, coméntenos, por favor, desde dónde se conecta. ¿Nos escucha, Jonathan? Bueno, parece que
Salió. Abad Igler está levantando la mano también, Abad Evangelista. No sé si él ya habilitó su micrófono. No. Si no, vamos a dar pase. Si usted desea hacer alguna consulta, puede levantar la mano utilizando el icono que está en la parte inferior de sus dispositivos. Bueno, hay un comentario sobre unas preguntas en el chat. Henry Raúl Juscamaita dice, ¿tienen experiencia con polinización de abejas? ¿Hasta cuántos kilos de incremento se logra en su experiencia? Mire, en esta zona es reciente lo que se está introduciendo ya la polinización con la apicultura, pero sí, a comparación de repente anterior a sus rendimientos, preguntándole a los dueños de esta parcela, nos decían que era un poco menos, ¿no? Lo que también se ha mejorado es ya a través del riego por aspersión. Anteriormente lo hacían por gravedad. Sabemos de que cuando hacemos un riego por gravedad, mayormente cometemos el error de que cuando está en floración, hacemos abortar a la plantación. Gracias. Jonathan Rojas nuevamente levantó la mano. Adelante, Jonathan. Si puede abrir su micrófono, coméntenos desde dónde se conecta. Muy buenas tardes. Disculpe, le hablo de Ayacucho, Huamanga. Quería, bueno, reconsultarle la consulta que había hecho el compañero Alex. Creo que el ingeniero no fue claro en mencionar cuál de los dos sistemas de poda en copa o en pirámide invertida es el que tiene mejor resultado, porque acá en la región los que estaban practicando el de pirámide invertida, bueno, como la palta sabemos que necesita también rayos de sol a nivel de todas las partes para que produzca fruto, generalmente el calor que llega al tallo termina necrosándolo. No sé si eso se le ha presentado al ingeniero. Es esa nada más mi consulta. Muchas gracias. Sí, a ver, miren, el objetivo principal de las podas es para tener una mejor penetración de los rayos solares y una mejor aireación, y así tratar de evitar lo que es el contagio de plagas y enfermedades, ¿no? O sea, ese es en realidad el objetivo principal de las podas. Ahora, con respecto a la forma que me decían de copa o pirámide, ya dije, o sea, los dos cumplen casi la misma función. Correcto, muchas gracias. Gracias también, Jonathan, por la consulta. Pasamos a otras consultas del chat. John Ore Wilder Ruiz primero pregunta ¿cuántas toneladas por hectárea debe obtenerse en la sierra a 2.600 metros sobre el nivel del mar en la variedad Hass? Perdón, no copié muy bien la pregunta, hay un poco de interferencia. Wilder Ruiz pregunta ¿cuántas toneladas por hectárea se deben obtener en la sierra a 2.600 metros sobre el nivel del mar en la variedad Hass? Mire, a más altura, por ejemplo, acá en Otusco estamos a 2.600 metros. Bueno, todavía no tenemos plantaciones masivas, hablemos ya de 1 hectárea hacia arriba, como para comparar con lo que son los valles, ¿no? Entonces, supuestamente en la parte sierra, la cantidad de producción va a ser un poco menor, ¿no? De acuerdo a las condiciones climáticas también que tenga la planta. Yarlequín Alexis, bueno, a ver, está teniendo problemas con el audio, esperemos que ya se haya mejorado su audio. John Ore está preguntando, ¿en qué momento se poda en formación después del trasplante? Otra consulta, ¿cuántos días debe dejar de regar previo a la poda, sea de formación o de limpieza? ¿Y cuál es la mejor altura desde el suelo hacia la primera para realizar la formación en pirámide y el porte para una mejor producción en la costa? Sí. Mire, con respecto, por ejemplo, al agoste de la planta para empezar a hacer la poda, siempre se recomienda y es después de la cosecha, ¿no? Entonces sabemos que al momento de que vamos a cosechar, no le vamos a aplicar agua, ¿sí? Porque si de no, el fruto tendría a
reventarse, ¿no? Porque se satura. Con respecto, por ejemplo, a lo que es la altura, ya les decía, algunos recomiendan, y en este aspecto de repente hemos tenido varias discrepancias con algunos profesionales, porque muchos recomiendan cortar las primeras ramas para que se vea uniforme de repente la plantación o tenga una mejor vista, ¿no? Panorámica. Pero les decía que de acuerdo a la experiencia, si nosotros cortamos las primeras ramas, lo que están encima del injerto, estamos cortando prácticamente las que más producen, ¿no? Entonces, para algunos les parece incómodo porque la plantación se va a ver, no estética, ¿no? Sino de una manera tal vez desordenada. Pero lo que a nosotros nos interesa es la producción, la cantidad de frutos a obtener, ¿no? Entonces, de acuerdo a la experiencia, como le digo, que nosotros venimos manejando ya varios años, al menos en lo que es acá el Valle de Santa Catalina, hemos tenido esos resultados, ¿no? Al no cortar las primeras ramas sobre el injerto. Entonces, estamos hablando de 2 a 3 años prácticamente de edad de la planta que se realizan las primeras podas, después de la cosecha. Bien, muchas gracias, ingeniero. Erlinda Miriam Tilla está preguntando, en las plantas de 5 años, el abonamiento, ¿cómo se recomienda realizar en la zona sierra? ¿Es todavía recomendable el contorneo, ya que a esa edad se puede hacer daño a las raíces superficiales? ¿El abonamiento es antes de la poda o después? A ver, mayormente nosotros para hacer el abonamiento hacemos en lo que es en forma de anillo, ¿sí? De acuerdo a la copa del árbol, tenemos que ir cada año ampliando, ¿sí? El anillo, y bueno, cavamos pues una profundidad de 20 a 30 centímetros en media luna. Ahí aplicamos ya sea el estiércol de corral o de repente lo que es el, el abono, el guano de la isla, ¿no? Y eso la tapamos y luego pues aplicamos el riego para que todo el abono pueda introducirse a nivel de la raíz. Sabemos que la planta se alimenta por la raíz y por las hojas. Gracias, ingeniero. También para nuestra amiga que hizo la consulta, es Erlinda, te estoy dejando un enlace de la última charla que tuvimos sobre el abonamiento con guano de las islas para lo que es cultivo de palto. Así que ahí vas a poder también tener mayores alcances exclusivamente ya de abonamiento. Bien, seguimos con las consultas. Prudencio Flores pregunta, ¿qué tipo de riego sería mejor recomendable en las plantas jóvenes de 2 años? Si se tuvieran las condiciones y de repente los recursos económicos suficientes, lo más recomendable es el riego por goteo, ¿no? Pero bueno, nosotros en esta zona todavía estamos con el riego por aspersión. Sabemos de que a esa edad a veces el riego por inundación o riego por machaco que se le llama, hace contacto directo con el tallo, ¿no? Y algunos tienen el costumbre de hacerlo de planta a planta, ¿no? Entonces nosotros recomendamos hacer el surco independiente, ¿no? Y de ahí ya se van las tomas laterales en forma individual a las plantas para no contagiarlo, ya sea de alguna enfermedad a través de repente de algún virus. Porque si lo hacemos de planta a planta, estamos contagiándolos. Entonces no se recomienda ese tipo de riego. Bien, muchas gracias, ingeniero. Nora Vaz está preguntando si hay alguna recomendación sobre las pastas cicatrizantes, si hay alguna preparación casera y en qué proporciones para valles interandinos. Sí, mire, en algunas zonas, por ejemplo, se estila utilizar el estiércol fresco. El estiércol fresco nos sirve también como un cicatrizante, ¿no? Pero si tienen condiciones económicas, lo recomendable es comprar como decía el ingeniero, los panciles, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias.
Ulises Izquierdo está preguntando si en sierra qué patrón o portainjerto nos recomienda. Lo recomendable es el sutano, el patrón, sutano, ¿no? Para tener un mejor prendimiento, una mayor producción, y de repente ellos son más fuertes al ataque de plagas y enfermedades. Bien, muchas gracias, ingeniero, por la atención de todas estas consultas. Si hay alguien que desea levantar la mano, hace un momento estaba, me parece, levantando la mano alguien, ahí está, Walter Vivanco. Por favor, le invito a abrir su micrófono y poder formular su pregunta o comentario. Walter Vivanco, adelante, por favor. Coméntenos desde dónde se conecta. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Le estoy hablando desde Chincha. Entonces, bueno, yo tenía un comentario. Lamentablemente entró una llamadita por teléfono y me perdí un minuto de la charla hace un ratito, ¿no? Pero bueno, el tema es el siguiente. Acabo de escuchar lo de usar como cicatrizante el estiércol fresco. Bueno, yo no participo de esa idea, ¿no? Primero. Segundo, las podas en las ramas inferiores, yo creo que son necesarias, porque si no podamos las ramas inferiores, los frutos van a estar rozando al suelo, generalmente, y se va a dañar por el propio peso, ¿no? Una cuestión mecánica, física, ¿no? Si las plantas, las ramas inferiores están ligeramente altas, pues no hay mayor problema. Y si van a rozar el suelo, se van a dañar, se van a ensuciar y después vienen los problemas de reclamos y los precios, en fin, ¿no? Ahora, respecto a la productividad por hectárea, yo más bien, eso depende mucho de la densidad de siembra, ¿no? De la densidad de la población. ¿Cuántas plantas por hectárea? Si hay 500, hay 600, hay 1000 plantas por hectárea. Pero más bien se podría hablar de kilos por planta. Algunos usan el habas por planta, ¿no? Entonces, eso es más recomendable, ¿no? Porque hablar de kilos por hectárea, dependiendo obviamente, como le decía, de la densidad de siembra, eso es relativo, ¿no? A ver qué opina. Sí, mire, por eso le decía con respecto a esto de las podas de las primeras ramas, personalmente he tenido bastante discrepancia con muchos profesionales. Y bueno, hemos llegado de repente a un término de hacer comparaciones. En una cierta cantidad de plantas, lo que recomendaban ellos es podar las primeras ramas, y bueno, las que yo les expliqué que no la debíamos de podar, ¿no? Y sabemos de que las primeras ramas son las que más producen, porque ahí está la mayor fuerza, ¿sí? Si bien es cierto, es un poco más laborioso, de repente un poco más trabajoso, para ponerle horcones y evitar de que estos frutos tengan contacto con el suelo, ¿cierto? O sea, de repente le va a demandar un poquito de más mano de obra, pero tenemos mayor rendimiento. Ahora, con respecto a lo que decía la producción, eh, a ver, primero lo que decía con el cicatrizante con estiércol. Mire, en la zona rural mayormente la gente son de bajos recursos económicos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de adecuarnos a su realidad. Y nosotros sí hemos empleado lo que es el estiércol fresco como cicatrizante y nos ha dado buen resultado, ¿no? Entonces esto de igual manera lo estamos aplicando ya a nivel de valle para ver cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Y hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, si hablamos ya pues de personas que producen
de 1 hectárea hacia arriba, yo creo que ya tienen condiciones económicas como para poder comprar cicatrizantes. Permítame, por favor, Sí. mire, bueno, hagamos cálculos, pues. Si estamos hablando de 28 toneladas de palta por hectárea, no hay agricultor que esté en mala situación económica, ¿no? O sea, 28 toneladas son 28 toneladas. Multiplíquelo por 3 o por 4 o por 5, dependiendo del precio que coja en el momento de venta, fácilmente puede adquirir, gastar 100 soles en un cicatrizante, o 200 soles, ¿no? O sea, no pretendamos volver más pobre al agricultor, ¿no? O sea, hagamos que haga las cosas técnicamente lo mejor. Ahora, respecto a la producción del fruto, si dividimos la planta en 3 tercios, el tercio medio es el tercio más productivo, salvo que ustedes tengan otra experiencia. Pero entonces, si el tercio medio es el más productivo, las ramas inferiores podrían podarse. Porque digo podarse, no es que tampoco se les elimine totalmente las ramas inferiores, ¿no? Hay que saber podar. Sí, Aló. mire, sí, con respecto a eso, a la poda de las primeras ramas, por eso le decía, ¿no? Estamos hablando de una plantación que tenga pues de 2 años a 3 años de edad. Sabemos que la primera cosecha, a partir de los 2 años, ya tenemos un fruto ya con ciertas condiciones, ¿no? Como para poder sacar al mercado. Mire, muchos de repente la ven un problema, ¿no? Esto de no eliminar las primeras ramas. Como les digo, en la parte estética sí, no se ve de repente una plantación uniforme, porque por el monte mismo, ¿no? que tiene en la parte baja. Ahora, de repente también para la cosecha es un poco más fácil, ¿no? Porque está bajo y se puede cosechar manualmente, sin utilizar de repente las bolsas o el garrote, ¿no? Eh, ahora, esta práctica nosotros lo venimos haciendo a nivel de valle, no a nivel de sierra. Entonces, a nivel de valle, por eso le decía, la gente, bueno, si tiene condiciones y están utilizando sus cicatrizantes y como muestras, o sea, nosotros también alternativas le hemos dado para poder utilizar el estiércol fresco como cicatrizante, ¿no? Bien, gracias, ingeniero. En el chat también está comentando Ulises Izquierdo que como cicatrizante se puede hacer una pasta de sábila con azufre mojable. También Wilder Ruiz comenta que la ceniza también es recomendable como un cicatrizante. Estos son como aportes, ¿no? Bueno, también hay sus consultas, comentarios, y también tenemos más manitos levantadas. Vamos a pasar. Sí, vamos a pasar con al ingeniero Néstor. Sí, adelante, por favor. A ver, compañeros, sí, yo creo que hay diferentes discusiones, ¿no? Hay que saber manejar desde un punto de vista agroecológico, como ya le dijo Caspita, ¿no? En realidad es cierto. Una agricultura de costa o de valle, una agricultura de valles interandinos, una agricultura de sierra, lo que se refiere al manejo del cultivo de palto, variedad juez, gas, y fuerte, son diferentes tipos de realidades, ¿no? Si bien es cierto, para que sí puede haber buena producción, y hay que también saber diferenciar los términos rendimiento, producción, productividad, por favor. La producción se refiere al número de plantas por hectárea en base a los patrones de distanciamiento, eso ya lo sabemos, 5x5, 4x5, 6x5, depende de la topografía y la naturaleza física del suelo. Muy importante es, inclusive también el muestreo y análisis de suelo que nos estamos olvidando, compañeros, ¿no? Estamos en una agricultura ecológica. Eso tiene que llevarse en base a su fisiología del cultivo, conocer los diferentes eventos fenológicos del cultivo del palto y sus prácticas en su momento oportuno dado. Yo mucho estoy escuchando así que el tercio medio, tercio superior, la misma planta tiene ramas fruteras y ramas vegetativas. Nosotros tenemos que cuidar las ramas fruteras.
ya plantas, ramas secas del tercio medio. Entonces tenemos que eliminar, ¿no? Para evitar la proliferación de plagas de enfermedades. Ya cuando hay una poda intensa, porque también prácticamente hay bastante ramas fruteras, ¿no? Tenemos que cuidar, por eso tiene que hacerse en su momento oportuno. Y las herramientas también, utilizarlo. ¿Dónde, cómo, cuándo, cómo y de qué manera hacerlo? Son diferentes interrogantes. Entonces nosotros tenemos que hacer prácticamente un manejo integral. Si bien es cierto, las podas son muy importantes para tener buena producción, un buen rejuvenecimiento, mayor, fotosíntesis hacia la rama frutera, porque cuando hay mucho grado de sombreamiento, ahí vienen los problemas. La arquitectura también, que se lo vamos de forma piramidal o también en forma cónica, las dos son muy importantes, pero hay que manejarlo de un punto de vista de acuerdo, digamos, a la zona, ¿no? Y inclusive con una parcela que sea, digamos, de tratamiento, no se hace esa práctica, entonces los rendimientos van a ser bajos también. El tipo de suelo también tiene que ser profundo porque las raíces de las plantas no son superficiales como las hortalizas, compañías, son de 1 metro y medio, tengan en cuenta, y los abonamientos tienen que ser también, digamos, de acuerdo al tamaño de la planta y el tipo de abonamiento y cuándo lo van a abonar. Ese es un conjunto de interrogantes, las podas del mismo tiempo. Yo escucho también en fase menguante, es muy importante, tenemos que cuidar la savia para que no se pierda. Eso es muy importante, los ciclos de fases lunares. Entonces, por favor, entiendan bien esos términos. Todos se han... Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Néstor. Vamos a seguir con algunas consultas y aportes que tenemos en el chat. Están preguntando Fabián Yaranga, ¿en qué época se recomienda podar en valles interandinos, teniendo en cuenta que la floración es todo el año? ¿Aló? Sí, a ver. Ingeniero Marca, a ver, no sé, de repente tenía Sí, a ver, sino que por la línea que interviene ahí, compañeros, disculparán, como acá también está de feria, el interfiere, los disímiles, sí se escucha, ¿no? Ya, entonces yo le decía, entonces hay que aclarar, mire, ve, una agricultura de valle en el cultivo de pasto, fuerte, hojas, una agricultura digamos, de zonas interandinas, una agricultura digamos, de sierra, de 2.500 a 3.000 metros en nivel del mar, hay grado de diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un fotoperiodo corto y largo, hay que saber diferenciar, compañero. Es muy importante la fisiología del cultivo, desde el inicio de una semilla botánica, el tipo de suelo, la clase del suelo, la profundidad del suelo, la textura del suelo, el riego también que se le va a dar, no son tiene riego pesado, los muestreos de suelo que se van a dar, los análisis, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, el desarrollo foliar, la prefloración, floración, la polinización, y así hasta la cosecha por cosecha. Nosotros tenemos que manejar en base de calendarios, en base de la fisiología del cultivo, todos los eventos de las prácticas, labores agrícolas. Una de ellas es la poda, que es muy importante, como ya le dijo el compañero Calpita, es dable. Entonces hay que obedecer también no solamente la literatura, sino las experiencias que lo están realizando en Casmiche. Pero por cultura general hay que diferenciar los términos de producción, productividad, rendimiento y superficie. La productividad se refiere al número digamos, de paltas que hay en un árbol de palto. ¿Cuánto es? Si es por cajas, por kilos, por docenas. Entonces eso, y los patrones de distanciamiento de acuerdo a la topografía del suelo, eso es muy importante. Por eso que las podas se empieza con la deformación. De ahí vendrá el paso lo otro, de renovación, rejuvenecimiento, para para sacar esas ramas viejas. Y tienen que dar 2 a 3, o sea, cuidar las ramas fruteras. Y cuando hay mucha carga de fructificación, entonces ahí hay que tener cuidado que se haga en el tercio medio o en el tercio, digamos, inferior, más no en el tercio superior. Tenemos que cuidar la arquitectura y la forma de la copa de estructura piramidal en forma de copa, para que los rayos solares y la savia también penetre, para que haya buena capacidad de fotosíntesis, de luz solar. Por eso que se hacen las podas en su momento oportuno. En cuanto a los ciclos lunares, en la fase menguante,
para que, digamos, la poda y evitar que se pierda la savia elaborada, ¿no? La savia elaborada, ¿no? Y para allá, y que haya buena formación de brotes, ahí se hará ya pues la luna nueva o en fase de crecimiento. Entonces, compañeros, hay que tener mucho cuidado en saber diferenciar ramas fruteras y ramas vegetativas. Cuidemos las ramas fruteras y, digamos, podemos las ramas vegetativas, porque hay mucha excesividad y eso no trae. Tenemos que manejar costos, beneficios, utilidades y las buenas prácticas que se aplican. Una de ellas es las podas, otra sería el injerto, otra el manejo de suelo, otras serían, digamos, las prácticas fitosanitarias. Eso son una serie de factores y para una buena producción, un buen clima, un buen suelo para textura franco-arenosa, una buena profundidad de 1 metro para que el anclaje de las raíces vayan hacia el subsuelo y que encuentren buena capacidad de humedad y un buen tipo de abonamiento, ¿no? De acuerdo a los análisis de NPK materia orgánica. Así se puede obtener un buen rendimiento. Con niveles de patrón de tecnología baja y media. No lo podemos decir alta, porque en la sierra no estamos todavía a una tecnología alta. Bueno, esa es una apreciación, compañero. Adelante, compañero Capita. Ingeniero Malca, muchas gracias por el aporte. Creo que hemos sido claros, de repente en exponerles toda la experiencia, al menos obtenida durante este tiempo que venimos asesorando en esta zona de Calmiche. Creo que, no sé si hubiera de repente alguna otra consulta. Hay varias Vamos a consultas, proceder. ingeniero. Sí, vamos a pasar a las que han quedado en la sala. ¿En qué época se recomienda? Ah, ya, perdón. Helen Carmen Calderón está preguntando, en valles interandinos, ¿en qué época es la poda? ¿Y a cuántos días de cosecha? ¿Y cuándo son los meses de cosecha? Sí, mire, con respecto a los valles, sabemos de que, claro, la floración es todo el tiempo, ¿sí? Pero la producción también tiene sus etapas. Si en la costa la cosecha termina, pues, marzo, abril, mayo, que son las últimas, entonces en los valles interandinos recién se están empezando a partir de junio, ¿no? Y creo que esas son las épocas más óptimas para hacer la poda, ya que estamos en tiempo de verano en esas zonas, ¿sí? Porque en los valles interandinos, pues también tenemos las lluvias, entonces no es recomendable en esa temporada hacer la poda, ¿no? Porque vamos a ocasionar una herida y por ende vamos a propagar de repente alguna enfermedad. Gracias. También están preguntando cómo se reconocen las ramas fruteras. La cosecha, ¿no? Sí, mire, las ramas fruteras yo creo que son más, están en mejores condiciones, o sea, son más vigorosas y tienen pues una mejor formación, ¿sí? Y claramente se nota la floración a lo que son las ramas vegetativas, ¿no? Que tienen de 3 a 4 flores de repente en esa rama. Entonces, eso no nos va a servir, porque no va a producir 2 a 3 frutos, ¿no? A comparación de la rama frutera, y que sí, carga desde la parte apical hasta la parte basal de la rama. Correcto, muchas gracias. Estaba pasando una pregunta. Henry Raúl Justamaita preguntaba si usted recomienda el riego por aspersión, microaspersión o goteo. Lo más recomendable es el riego por goteo, porque ahí podemos hacer hasta el fertirriego. Bien, creo que hemos concluido ya. Ah, hay una más sobre el sutano. El sutano dice es polinizador y en la sierra de Cajamarca se ha producido la muerte regresiva cuando utilizó como patrón el sutano. Indica Ulises Izquierdo. Creo que el sutano solo funciona hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso es correcto? Lo vemos. Su cámara se movió. Ahí está, ya, ahí está. Sí, ingeniero. A ver, no sé si puede comentarnos algo sobre este producto. Tenemos otra consulta también. A ver, sí, ingeniero, recuperó su
Sí. Mire, le decía con respecto al sutano, bueno, nosotros en esta zona no hemos tenido ningún inconveniente. Hasta la actualidad nos está dando buen resultado, tanto él como patrón, y también hemos utilizado lo que es la paltita negra, ¿no? Y también esto nos da buenos resultados, pero al menos hasta el día de hoy no hemos tenido todavía ese problema de muerte regresiva utilizando el patrón sutano. Correcto, muchas gracias. Prudencio Flores pregunta, bien, Ulises parece que quiere también ampliar su consulta. Adelante, señor Ulises. Ulises Izquierdo, ha levantado la mano. Adelante, señor Ulises, ¿puede indicarnos desde dónde se conecta? Señor Ulises, ¿nos escucha? Parece que tiene problemas con su audio. Pasamos a otra consulta. Prudencio Flores pregunta, en la plantación asociada con otras plantas, ¿qué ventaja o desventaja se puede tener en cuanto a la sanidad? Si se refiere a lo que es con palta, no habría inconveniente, pero si ya tienen de repente otro tipo de plantas dentro de la palta, servirían como hospederos de algunas plagas y enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, si dentro de la palta tenemos el guayabo es un hospedero de la mosca de la fruta, ¿no? Y también al guayabo le ataca bastantes enfermedades, ¿no? Y eso contagia a la palta. Correcto. Señor Ulises Izquierdo, ¿recuperó usted su audio? Adelante, por favor. ¿Puede usted abrir su micrófono? Señor Ulises, parece que no, sigue teniendo problemas. Bueno, hemos concluido con todas las consultas del chat, ingeniero, y tenemos, bueno, el señor Ulises nada más, parece que tiene inconvenientes todavía con su audio. Así, no ha podido recuperar su audio, nos escribe. En todo caso, puede escribir su consulta, señor Ulises, si tuviera algo. Tenemos otra manito levantada. Marcelino Prado Laura. Marcelino Prado. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Y mi consulta sería, como están preguntando personas interandinas, yo estoy más o menos produciendo a una altura de 3100. Entonces tengo las dos variedades Hass y Fuerte, y lo que es Hass ya en 2 años ya tiene un 60 o 80% de floración. En ello yo he incorporado lo que es el riego por aspersión y un poquito que no ha cuajado todavía, a diferencia que el Fuerte. La Hass en sí no ha cuajado bien. Esa sería mi consulta. Sí, a ver, ahí el inconveniente sería si ya está esto en floración y estás aplicando riego por aspersión, dependiendo de la intensidad que tenga el agua o el aspersor, la fuerza, va a tumbarte también la floración. Entonces, ahí ya no recomendaríamos el riego por aspersión porque malograríamos a la floración y de hecho que vamos a malograr toda la producción, ¿no? Ahora, de repente ahí ya se tendría que cambiar la posición de los aspersores para que no agarre tanto al follaje, sino a la parte baja de la plantación. Muchas gracias, ingeniero. Gracias también, Marcelino, por la consulta. Pasamos a Walter Vivanco, que levantó la mano. Walter Vivanco. Gracias. Sí. La semana pasada se realizó un congreso de palta en el Callejón de Huaylas, en la ciudad de Caracas. Y respecto a las plantas que están alrededor, en el caso que han mencionado el guayabo, que es un hospedero de la mosca, ahí se desató una polémica, ¿no? O eliminamos al guayabo y la mosca se va a ir definitivamente a la palta, porque la mosca no la va a desaparecer. La mosca tiene su hábitat y es mejor que se quede en el guayabo a que invada la palta.
y obviamente hay que controlarla, hay que controlar todo, pero eliminar guayabo o eliminar un cítrico que está alrededor, pues la mosca no se va a ir, se va a ir a la palta. No porque elimines el guayabo o elimines el cítrico vas a eliminar la mosca. La mosca va a continuar allí, pero va a buscar otro sitio donde apropiarse de un territorio. Ese era mi comentario. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, señor Walter. Ahora, Adelante. a ver, compañero, a ver, referente a esa pregunta hay que ver la densidad poblacional y el índice del grado de infestación y a ver trampas adultas por semana o por días, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Y aplicar un control etológico, ¿no? A base de binario, chicha o trampas Jackson o pegamentos también adherentes. Entonces hay que también analizar los costos de producción, como tú dices, si es un guavo, un ciruelo, un guayabo y otras plantas que son hospederos de plagas, ¿no? De la mosca mediterránea, y la mosca de la fruta prácticamente, ¿no? Pero también hay otras especies herbáceas que son amigables, amigas del medio ambiente como controladores biológicos. Hay que tener en cuenta, por eso es bueno hacer un control integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Y el mejor método es la prevención y evitar que se aplique pues la etiqueta roja, ¿no? Por eso es muy importante el control integrado de plagas y enfermedades. ¿Dónde aplicarle? ¿Cómo aplicarle? ¿Cuándo aplicarle? ¿Cuánto aplicarle? ¿Y en qué momento realizar esas aplicaciones? Entonces, el productor agrario de la agricultura general tiene que ser soldado y estar a la vanguardia de sus cultivos desde las primeras horas de la mañana, porque él es el principal actor que sabe y convive con el asistente técnico, convive con las capacitaciones que también vienen recibiendo a base de Rediagro a nivel nacional. Si bien es cierto, no será es una tecnología avanzada como es Costa, ¿no? De agroexportación es de subsistencia, pero por ahí se empieza porque las perspectivas es el involucrarse a los mercados itinerantes, a los mercados locales y regionales. Yo sé que sí hay una serie de errores, pero poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Y por ahí se empieza. Por eso digo, hay que manejar los factores de producción. Vuelvo a hacer teco. Buen suelo. ¿Qué tipo de suelo? Buena profundidad. El tipo de río. Ojo, el exceso de agua en el cultivo del palto es fatal. Ahí viene la predisposición de las enfermedades. Temperaturas altas y baja humedad relativa es fatal. Y se le aplica mucha agua al palto, entonces va a haber pudrición radicular, pudrición del tallo, pudrición de la palta, ¿no? La fitóctora, citóctora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber manejar la lámina de riego y los anillos concéntricos que se hacen en la forma de la copa, de la aplicación también del abono fresco dicen, o abono seco, y cuándo lo aplico, y qué cantidad lo aplico. Esto hay que tener mucho, y eso depende. Si es Haas, es sotano, es fuerte. Ustedes saben que el porte de tamaño bajo es el Haas, y de tamaño alto es digamos, la fuerte. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta también, saber manejar esos parámetros. Todo se hace en su momento oportuno. Y cuando yo digo hay mucha excesiva carga de ramas vegetativas, podarlo. Y saber manejar también las herramientas, en qué época y qué desinfectante manejo y qué cicatrizante. Ya lo dijo, que nunca se ha visto, por ejemplo, el estiércol u otras, y da buenos resultados, no solamente el sulfato de cobre, hay bimosil, también hay otras, digamos, cicatrizantes, pero hay que aplicarlo, digamos, para que se forme el callo, ¿no? Y evitar también la pudrición. La época también es apropiada, no lo vas a aplicar en invierno, tienes que aplicarlo en verano. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La temperatura y la humedad es un papel muy importante manejarlo frente a las plagas de enfermedades, ¿no? Eso sería todo, compañero. Muchas gracias, ingeniero, por complementar todo lo expuesto. Bien, vamos a ver. Ulises levantó la mano, pero permítame un segundito, por favor. Sí. Es verdad lo que ha estado mencionando la persona que intervino anteriormente, tiene mucha razón, pero
cuando yo vi esta convocatoria era para hablar sobre podas, ¿no? Entonces, le acaban de entregar a los organizadores de esta charla una tarea más difícil. Organicen charlas más amplias y más frecuentes, porque si van a poner una charla sobre podas y terminamos hablando de todo, entonces esto es muy amplio, ¿no? Esto es muy, muy amplio. El cultivo de la palta requiere bastante información, dedicación, trabajo. Entonces, no solamente podríamos hablar de podas, pues. Sí, muy amable. Sí, muchas gracias. Y Está bien todo, pero hagámoslo más. Hagan otra cosa, amplíen su trabajito. Felicitaciones en todo caso. gracias. Lo tomaremos en cuenta. Muy amable. Bien, el señor Alex Dexter es el que también está pidiendo que se hagan este tipo de materiales para facilitar, ¿no?, todo lo que son las manualidades de las plantaciones como palto, durazno, chirimoya, manzana. Eso nos dice en el texto del chat que va a facilitar también a todas las agencias agrarias compartir la información. Muchas gracias por todo eso. Sí, nosotros tenemos, bueno, varios proyectos, esperemos que se puedan concretar antes del fin de año, dentro de ellos el aula virtual. Muy amables a todos igual. Bueno, hemos concluido con las consultas del chat. Ingeniero Vitelberg, ingeniero Néstor, les damos el pase para ya cerrar el evento. Hemos, creo, concluido, no tenemos ya manos levantadas. Así que, por favor, para sus palabras finales, ¿pudieran abrir sus cámaras? Sí. Sí, esto. Gracias, compañeros. Una vez más, familia de Rediagro, a nivel nacional, estamos en un mundo de proceso de aprendizaje, en un mundo de procesos de cambios de la agricultura familiar en los valles y las zonas interandinas, jugando y manejando diferentes pisos ecológicos y aplicando todo lo que es las buenas prácticas agrícolas. Uno de ellos es el manejo de podas. Dentro de la propagación de plantas es el manejo de podas. Yo también con el comparendo de mi compañero, mi colega anterior, sí es cierto. La agronomía es como la medicina, es muy amplio. A veces uno se especializa en cultivo de palto, cultivo de arroz, del algodonero, de papas, es muy amplio el conocimiento. Sería de más decirles, ¿no? Pero sí, está bien que nos centremos en el tema de poda, pero también tenemos que tener todas las condiciones y las herramientas necesarias y el presupuesto también quiero que comprendan. Nosotros estamos haciendo acá con un manejo de desarrollo de capacidades por gestión y gracias a la expertise que tiene la representante de la coordinadora técnica de Rediagro, la señorita Sarita, de uno u otro momento estamos compartiendo, los agricultores lo están viviendo, están recibiendo conocimientos, lo que es del Rediagro, y lo están aplicando en su campo. Ya hay lecciones aprendidas del año pasado, y este es un proceso de aprendizaje en forma continua. Lo importante es que digamos que sea sostenible y sustentable estas capacitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional del Perú. Sé que no es fácil la tarea, pero estamos en este proceso. No me queda más felicitarles a los hijos de los productores agrarios, de las universidades, institutos que se han dado cita a esta charla, lo que es parte del manejo agronómico cultivo del palto, parte de la propagación de plantas del cultivo de palta, que es las podas propiamente dichas, en el cultivo del palto, variedad Hass y fuerte. Muchísimas gracias, de mismo también a toda la familia de Rediagro, al expositor, y pues nos tienen para la siguiente charla que lo vamos a hacer, ¿no? Es muy amplio el conocimiento, hay una infinidad de temas en el campo de la agronomía, de la agricultura familiar. No me queda. Ingeniero Vitelberg, nos damos pase para sus palabras finales. Sí, agradecerles una vez más por su atención a esta charla que hemos podido brindarles. De repente hemos tratado de absolverles todas sus consultas que han tenido, esperando de que hayan quedado satisfechos. Y bueno, para una próxima charla de repente que se haya tratar
los temas importantes que son de beneficio, al menos para los productores agrarios. Muchas gracias, señorita Sara, una vez más.